Pero ¿qué nos aportan las herramientas de gestión documental de Autodesk? Pues realmente nos aportan que vamos a poder trabajar con los equipos desde el punto de vista interno del equipo, o sea, en la red local o en la red WAN a través de los desplazamientos o en la obra, etcétera, ¿no? Y sobre todo con la compatibilidad que tienen con las herramientas de Autodesk. Las características de los productos, pues principalmente es que la interfaz suele ser intuitiva y transparente al usuario. Para un usuario de aplicaciones técnicas, cualquier AutoCAD, Centrel, Civil, etcétera, no va a necesitar trabajar con una aplicación. Pero aún así, la aplicación que tenemos, que es el Vault Profesional, esta aplicación que veis en pantalla, es muy sencilla, es muy parecida a un sistema operativo o al Explorer de Windows. O sea, no va a necesitar aprender una aplicación nueva y distinta al trabajo habitual. Existe esta aplicación de escritorio que, como veis aquí, pues tenemos una estructura de carpetas que es muy similar a la que podamos hacer en el sistema operativo. Ventajas, pues que tenemos información de los dibujos, tenemos las distintas versiones, los usuarios, cuándo ha sido usado, podemos previsualizar los ficheros sin necesidad de tener una licencia de AutoCAD, por ejemplo. O sea, nos da una serie de herramientas bastante útiles a la hora de gestionar toda la información, de abrirla, editarla, etcétera. Y sobre todo que también veáis que no son solo para los archivos de WG, los archivos de Autodesk. Por supuesto, también podemos almacenar cualquier tipo de archivo de Office, de programas de presupuesto, de programas de cálculo, etcétera, ¿no? O sea, vamos a poder almacenar cualquier tipo de información. La manera de crear, organizar y compartir la información de los proyectos es bastante sencillo. Se generan roles y usuarios que pueden ser los mismos de Windows. Y desde esta aplicación de Vault, que no tiene por qué saber todo el mundo, pues se puede organizar este sistema de usuarios de una manera sencilla y segura. Es bastante fácil, no necesitas ser un experto en gestión documental para nada, ni ser informático. Es muy parecido a la estructura que se puede hacer en cualquier estudio, la estructura natural, y con esto daremos acceso a la información en función de las necesidades de cada proyecto, ¿no? Desde las aplicaciones, pues veréis que siempre hay un menú, como en este caso en AutoCAD Architecture, en el cual yo, en vez de darle a abrir con el menú normal de fichero, pues se me voy a Vault, hago un checkout, saco esa información y esta información la puedo obviamente editar, modificar, etcétera, y ahora este fichero estaría en mi ordenador. Cuando decida salvarlo, directamente seguiré salvando en mi ordenador, y en el momento que yo decida que esta información se va a compartir con el resto, podré hacer un check-in dentro de la base de datos para actualizar esta información. Además, cuando lo haga, como veis ahí, me va a permitir decir que actualizo, si quiero actualizar solo este fichero o todos los ficheros de referencia externa que tenga o algunos que yo he ido editando. Es decir, no tengo por qué estar salvando continuamente, haciendo check-ins continuamente, sino que yo puedo desarrollar mi trabajo durante una hora o dos, y cuando estime oportuno que tengo que publicar esa información, pues haré un check-in y todo será transparente al usuario. Es decir, la manera de utilizarlo los usuarios de CAD va a ser muy similar a la que estén utilizando ahora con el sistema operativo. Por eso insisto en que no van a necesitar aprender una aplicación nueva, sino un pequeño sistema de trabajo que se explica en 10 minutos o un cuarto de hora. También vamos a poder hacerlo desde otras aplicaciones como Revit, como veis aquí. Cualquier aplicación de Autodesk, en más de 35 de los productos que tiene Autodesk están integrados con Vault, de tal manera que podremos acceder a la información directamente desde las pestañas del sistema, ¿no? Como veis aquí, también se puede acceder de las aplicaciones de Microsoft Office, de la misma manera, o sea, desde el PowerPoint, el Word, el Excel, el Outlook, etcétera. Vamos a poder incluir o hacer check-in, check-out dentro de la información de manera transparente sin necesidad de la aplicación de escritorio. También cuando estemos trabajando con externos, se pueden configurar de tal manera el sistema que mediante Autodesk Backshow yo pueda acceder a la información que tengo en el estudio localmente desde fuera en modo remoto. Pues tipo como hacen aplicaciones tipo Dropbox, etcétera, etcétera, pero de una manera más profesional y más segura sobre todo, ¿no? Luego explicaremos un poco sobre esto. En cuanto a la gestión centralizada de los datos del proyecto, vamos a poder crear, organizar, compartir información del proyecto, sobre todo de una manera muy sencilla.
Las primeras cosas que podemos hacer pues, son búsquedas y localizaciones y reutilización del contenido. Realmente, uno de los problemas que hemos visto antes en las preguntas que nos hacíamos inicialmente es cuando tenemos un documento muy avanzado, un proyecto de ejecución, es localizar la información, ¿no? Realmente estos sistemas funcionan de una manera bastante sencilla a la hora de generar filtros de búsqueda y demás. Yo, por ejemplo, puedo generarme un filtro de búsqueda, en este caso por el que ha creado el fichero, ¿no? Entonces, de esta manera, yo puedo, como veis aquí en la derecha, cada fichero tiene una serie de datos que pueden ser más o menos en función de nuestras necesidades y de las plantillas que estemos poniendo. Entonces, yo puedo generar un filtro en el cual yo pongo una serie de características o un valor concreto de búsqueda y simplemente aplicarlo, ¿no? Entonces, aquí veremos que todos los diseños que haya hecho Esteban Poza, pues me saldrán ahí debajo, ¿no? En ese tipo de búsqueda. Y luego puedo hacer un filtro mixto, es decir, diseñado por Esteban Poza y creado por Juan Carlos Fritz, por ejemplo. Esto podría ser cualquier tipo de propiedad, podría ser desde los planos que queden pendientes, los planos que ha revisado o que ha probado un usuario determinado, etcétera. Y la gran ventaja es que esos filtros quedan siempre en el sistema de tal manera que luego podré acceder a toda esta información de una manera muy sencilla. Esto lo que hace es que cada usuario pueda tener sus propios filtros y su propia búsqueda de información dentro de un proyecto, que hay muchísimos archivos y puedan hacer el acceso a la información muy rápido. Aquí, por ejemplo, veis otro ejemplo en el cual estamos seleccionando la información por la nomenclatura de los archivos. Aquí hemos cogido, por ejemplo, y hemos seleccionado todos los archivos que tienen guión A dentro de la estructura del nombre y hacemos todos los archivos de arquitectura, pues si los tenemos que compartir, exportarlos, hacer un pack and go, etcétera, ¿no? O sea, realmente en la localización de los archivos para editarlos o para compartirlos o para estar trabajando con ellos es bastante más fácil que con el sistema operativo, por supuesto. Tiene muchísimas más opciones. Realmente vamos a poder gestionar cualquier tipo de formato, no solo de Autodesk, sino de otros fabricantes. Otra de las características es que vamos a poder capturar mails de Microsoft Outlook y documentos de Office. Vamos a poder sincronizar una carpeta de Outlook con los mails de un proyecto determinado o de un proveedor, un consultor, un colaborador determinado y sincronizarla con Vault y vincularla incluso a ficheros de proyecto, de tal manera que yo pueda hacer búsquedas en históricos de cuando hemos enviado un documento. Además, los documentos que nos envían van anexos a lo que es digamos, el fichero de Office o de Outlook, etcétera, ¿no? Entonces, integración está bastante completa y es bastante útil en el desarrollo de proyectos y para tener toda la información almacenada en el mismo repositorio. También proporciona acceso a las personas que necesitemos en el momento que decidamos. Es decir, yo puedo hacer que los usuarios accedan a una información y a la información que no tengan acceso ni siquiera la vean. Es decir, no tengan esa curiosidad por ver una carpeta que en el sistema operativo pues a lo mejor le pega si no tienen acceso a ella, aquí ni siquiera la verían. Es decir, cada usuario o cada grupo de usuarios va a acceder o va a visualizar la información de los proyectos en los que esté asignado, ¿vale? Y por supuesto, el sellito que he puesto ahí de referencias externas OK es de los pocos gestores documentales que funcionan perfectamente con las referencias externas. Es decir, uno de los grandes problemas de los programas de gestión documental es que si estoy trabajando con referencias externas, tengo bastantes problemas. Es decir, hago un fichero o meto un fichero en el gestor documental y las referencias externas cuando lo abro no se abren, porque no las encuentra al estar indexadas en el sistema. Aquí siempre añadiría esas referencias externas. De hecho, yo si copio una estructura de carpetas del sistema operativo al Vault para empezar a trabajar con esa estructura que tenía en el sistema operativo, todas las referencias externas se solucionarán. Y al revés también. Es decir, yo si tengo un colaborador externo al que necesito darle una estructura de información y esa estructura de información está estructurada en Vault, simplemente con extraer esa información fuera y dársela, estoy seguro de que le van a funcionar todas las referencias externas, tanto de WGs como de imágenes, como de documentos vinculados a los archivos de WG, a los archivos de Revit, a los de Civil, a los de Inventor, etcétera. Es decir, cuando generalizo con los de WGs, quiero que penséis que pasa lo mismo con el resto de productos de Autodesk, ¿vale? Me refiero más bien a los dibujos, a los ficheros de diseño. También podemos registrar las fases y los históricos de proyecto,
¿vale? En un momento dado podemos hacer seguimiento de las fases relevantes y generar hitos, ¿no? Yo puedo generar un hito en un momento determinado del proyecto por si necesito volver a este día a la situación actual de todos los planos y de toda la documentación. Con lo cual puedo volver a cualquier versión en cualquier momento, no solo de un archivo determinado, ¿vale? Que siempre tendré copias de seguridad continuas a medida que vaya saliendo, a medida que vaya grabando, como se selecciona antes, con lo cual perder un archivo es bastante complejo, o sea, bastante complejo, digamos que hay que cometer un error bastante importante. Podemos volver no solo a una versión de un archivo individual, sino a un hito del proyecto, ¿vale? O sea, puedo volver a la situación de la documentación de hace 3 semanas o de hace 2 días. Si he tenido problemas, si hemos cambiado, hemos desarrollado parte del proyecto que nos hemos equivocado o queremos volver atrás, etc., ¿no? Vamos a poder hacer esto continuamente, es decir, en cuanto haya una fase importante, pues vamos a poder almacenar esa información. No sé, también podéis coger un proyecto que está evolucionando ante proyecto a proyecto básico, a proyecto de ejecución y generar esos hitos, ¿no? Y sin necesidad de duplicar la información. Y puedo decirle, quiero ver el proyecto básico tal y como estaba y tendré toda la documentación que había en el proyecto básico sin necesidad de duplicar la información en el sistema. Por supuesto, también permite procesos de validación, es decir, que generemos ficheros en los que alguien valida la información que hay y genera diversos procesos de validación lineales o condicionales en árbol, etcétera, ¿no? Bien, en cuanto a las herramientas que tenemos, es un pequeño listado de las pequeñas herramientas que tenemos. En cuanto a la creación de informes, podemos generar informes de uso, informes de salvados de archivos, informes de transmisión de información, digamos informes de todo tipo de cómo se va moviendo la información en el sistema. Podemos saber quién ha borrado archivos, quién los ha borrado, quién ha generado hitos, quién entra en la información y quién no, quién la salva, cómo la salva, etcétera, ¿no? Y se pueden hacer informes, como veis ahí, alfanuméricos o informes más gráficos. Podemos replicar las estructuras de proyecto para los colaboradores, es decir, es muy fácil coger una estructura de proyectos dentro de Vault que está indexado y extraerla fuera con el Pack and Go, una cosa parecida al zip, y que nuestro colaborador luego reestructure esa estructura de carpetas en su localización o nosotros mismos en otra oficina y que funcione todo perfectamente, todas las referencias externas, todos los archivos vinculados, etc. Podemos también mantener la información del proyecto local en la oficina, o sea, nosotros tenemos el Vault a nivel local para trabajar en nuestra LAN y la podemos tener sincronizada con la información que tenemos de acceso externo. En la medida que queramos, podemos tener todo el proyecto completo o podemos tener una parte del proyecto, digamos, compartida con nuestros proveedores a través de BATSHO. Vault sería a nivel local y BATSHO sería a nivel WAN, a nivel de colaboración externa. Este sistema de proyecto basado en la nube nos permite colaboración entre distintas empresas, poder acceder a la información desde cualquier sitio, sincronizar toda la información, es decir, yo puedo tener la información en el servidor, en el escritorio de mi PC, en el tablet, en el móvil y poder acceder a la información en todo momento. No solo información, insisto, de CAD, sino toda la información que hay en los proyectos, ¿no? También BATSHO y Vault tienen visores que, digamos, permiten abrir los ficheros sin necesidad de tener las aplicaciones. Por ejemplo, yo puedo abrir desde BATSHO, no sé, me voy a Italia de viaje, puedo abrir desde BATSHO, desde mi tablet, un fichero de Revit, acceder a su información, o un fichero de AutoCAD, etcétera, etcétera. Con el objetivo, sobre todo, de revisar esa información. Obviamente, en el tablet no voy a poder editar esa información, pero sí podría. Si tuviera un PC, sí podría abrir desde BATSHO un fichero de Revit con mi Revit y ejecutarlo, editarlo y seguir trabajando. Y cuando salve, que esa información se salve en el servidor que hay en España, en el servidor que hay en otra localización. Eso no hay ningún problema por hacer ese tipo de sistemas, ¿no? O sea, que vamos a tener acceso desde cualquier lugar sin ningún problema. Vamos a poder sincronizar distintas oficinas. Tenemos una oficina en Madrid y una oficina en Soria. Vamos a poder tener sincronizadas esas dos oficinas a nivel de información interna, haciendo réplicas de modelos de Vault.
la seguridad en cuanto al acceso, los permisos, el control de las versiones siempre será mucho mayor porque ambos sistemas siguen un sistema de contraseñas, de roles, de usuarios, etcétera. Y sí recalcaron, que lo he dicho ya, que vamos a poder visualizar modelos de Revit o modelos BIM de una manera mucho más potente con otras aplicaciones desde dispositivos, sobre todo dispositivos móviles, o desde ordenadores sin necesidad de tener las aplicaciones. Yo desde el Backshow Web que veis aquí, esta aplicación que tenéis aquí, que es no es una aplicación instalada en el equipo, sino desde un explorador, yo voy a poder visualizar un modelo de Revit o un modelo de Navisworks sin ningún problema en nuestras aplicaciones, independientemente de que la máquina sea muy potente, ¿no? Porque es un visor web. Con lo cual estableceremos sistemas de revisión o sistemas de trabajo colaborativo de una manera más adecuada, sin necesidad de tener que mandar los ficheros por un FTP o mandarlos a través de correo electrónico, etcétera, ¿no? O de sistemas de envío de ficheros de gran tamaño y demás, ¿no? Digamos que los sistemas de data management autodesk están preparados o se pueden configurar de tal manera que podamos hacer un trabajo colaborativo desde distintas ubicaciones, aunque no sean en redes locales. Realmente el sistema funciona de tal manera que la gestión de datos local se genera con Vault, donde va a estar los datos y las bases de datos a nivel LAN. Vamos a poder sincronizar los ficheros del proyecto en la nube con Batso, es decir, no tenemos por qué sincronizar todos los ficheros, podemos sincronizar lo que nos interese, un proyecto parcial, un listado de planos, y hacer que esto se automatice, es decir, no tener que preocuparnos de que tener que dar un botón para que actualice la información en One, sino que directamente se hace una configuración y se mantienen las carpetas sincronizadas en la nube. Y también a partir de Batso vamos a poder sincronizar o visualizar toda esta información en los dispositivos móviles, insisto, sin necesidad de utilizar licencias de edición o licencias de diseño que tienen un coste mayor para hacer estas visualizaciones. Otra cosa a recalcar es que existe una integración con Microsoft SharePoint y con las soluciones de empresa de Microsoft. Es una digamos, solución que han hecho entre Microsoft y Autodesk y existe una muy buena integración entre Office y Outlook para completar todos los procesos de proyecto. Además, de una manera muy intuitiva. Una vez que está configurado para el usuario, es muy sencillo de usar y muy sencillo de administrar. No precisa de sistemas complejos para acceder o almacenar esta información. Como os he comentado antes un poco, sí quería sacar este esquema para que veáis que con los sistemas de gestión de archivos de Autodesk podemos generar la estructura que queramos. Podemos generar un modelo de trabajo colaborativo en función de nuestras necesidades. Podemos replicar, digamos, proyectos de Vault o sitios Vault en distintas ubicaciones, nacionales e internacionales, hacer réplicas completas en los puntos principales y en las ubicaciones remotas y luego conectar en la nube y dando acceso un poco a todas las empresas externas o a nuestra propia empresa, los usuarios que están en obra o de manera externa a través de Batso, a través de la nube, ¿no? De tal manera que este tipo de configuraciones se estudian y se ven un poco cómo generarlas, pero es más que posible hacerlas sin ningún problema. Insisto, no solo con ficheros de AutoCAD, sino con ficheros de productos más potentes como puede ser Revit, Inventor, etc., ¿no?